Buenas tardes. Gracias, Cristian. Bienvenidos. Veo que ya Buenas prácticamente tardes. estamos. ¿Cómo están? Bien, bien. Qué bueno. A ver, ¿quiénes ya están conectados? César, Darío, Lisbeth, Josner, Tatiana, Yasmín, Jenny. Bienvenidas a esta tarde. Bienvenidos a todos. Pues vamos a arrancar con la presentación donde habíamos quedado el día de ayer. Justo estábamos hablando acerca de esa transición del conocimiento a la sociedad del conocimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar en la misma línea. Y creo que es importante que empecemos a tocar este tipo de temas que son muy importantes, ¿no? Sobre todo al interior de los institutos técnicos tecnológicos. Ayer hablábamos de la globalización y del impacto que este ha tenido en el desempeño y desarrollo de todo tipo de organizaciones y en todo tipo de sectores, ¿no? Y en el ámbito de la educación también el cambio y el impulso es bastante notorio. Entonces, en este sentido, es importante que empecemos a utilizar el trabajo colaborativo. Y para eso necesitamos dominar las herramientas que nos permiten hacer trabajo colaborativo. ¿Ya? Por ejemplo, Gitter y Jiménez nos indican, ya esto es del año 2000, por ejemplo, nos decían en el año 2000 que el trabajo colaborativo es un proceso en el que un individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción de los integrantes de un equipo quienes saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista, de tal manera que llegan a generar un proceso de construcción de conocimiento. Y eso es lo que interesa justamente en la formación basada en competencias, que los estudiantes sean capaces de construir su propio conocimiento. Pero para eso necesitamos de herramientas, necesitamos de insumos que nos permitan llevar o llegar a esta situación. Y el trabajo colaborativo está ahí. Gitter y Jiménez en el año 2000 ya nos hablaban acerca del trabajo colaborativo. En el año 2000 todavía no existían herramientas tecnológicas que permitan hacer trabajo colaborativo. Si existían, eran bastante inaccesibles para la mayoría de las personas, ¿no? Pero ahora ya tenemos un montón de herramientas que permiten hacer trabajo colaborativo. Entonces, se ha estado hablando mucho en el ámbito de la educación, por ejemplo, Charles Hook nos dice que la consecuencia de este proceso, o sea, del trabajo colaborativo, es lo que se conoce ahora como aprendizaje colaborativo, ¿no? Y pues bueno, las personas pueden aprender y rescatar mucho del conocimiento y de la experiencia que tienen sus mismos compañeros inclusive, ¿no? Se han dado cuenta, muchos de los docentes los organizan en grupos, ¿no? A veces por afinidad, a veces de acuerdo a lista, o a veces se une, dependiendo de los objetivos que se tenga en la tarea asignada, se reúnen por una parte a los mejores o se distribuye a los mejores estudiantes, ¿no? Podemos poner uno de los mejores estudiantes con uno de rendimiento medio y otro de rendimiento aceptable o mínimo, ¿no? De tal manera que todos se ayuden. Porque si se dan cuenta, hemos estado hablando que no todos aprenden de la misma manera. Y a veces hay personas en el aula que ya tienen una base sólida y que se aburren, ¿no? Entonces, nosotros como docentes, pues podemos utilizar el trabajo colaborativo y apoyarnos de esta situación, ¿no? Entonces, nosotros en el aula podemos tener estudiantes bastante competitivos y que siempre apuntan al 100, ¿no? Y pues podemos aprovechar el conocimiento y la experiencia de cada uno de estos estudiantes para la clase en su conjunto, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, salen ideas como los auxiliares. Las universidades, es común que en las universidades haya estudiantes eh, que agarren una auxiliatura. En el caso de los ITTs no hay, aunque algún docente yo vi que a los mejores estudiantes
les gestionaba un aula para un día sábado, por ejemplo, para que vayan y estudien, ¿no? Y funcionaba como una especie de auxiliar, ¿no? Ahora, claro, nosotros tenemos que ir un poquito más allá de eso, ¿no? Tenemos que utilizar herramientas que están en la nube, que están en Internet. Por ejemplo, los que ustedes ven en pantalla, el Google Workspace, que prácticamente está pensado para hacer trabajo colaborativo, ¿no? Con el Google Workspace, por ejemplo, es posible, es posible que los estudiantes puedan trabajar en un mismo documento. Supóngale que ustedes le dan una tarea de investigación y pues seamos sinceros, es muy difícil que los estudiantes puedan reunirse fuera del instituto. Por lo general no lo hacen. ¿Qué es lo que sucede? En el día trabajan, en la noche estudian y en qué momento se van a reunir. En la madrugada es muy complejo, ¿no? Entonces, pero está la tecnología. Los estudiantes estudian por la noche, estudian por la madrugada. Nosotros mismos, ¿cuántos de ustedes trabajan su planificación, sus presentaciones a las 4 o 5 de la mañana cuando ustedes disponen de tiempo? Todos los estudiantes igual de la misma manera utilizan las madrugadas para poder hacer sus tareas, por ejemplo. Entonces, ¿qué mejor que lo hagan utilizando Workspace, por ejemplo, Google Workspace, utilizar Google Documentos, utilizar Google Drive para poder compartir archivos y todos los estudiantes del grupo se puedan conectar en línea de manera asincrónica o de manera sincrónica, no hay ningún problema, utilizando cualquier tipo de dispositivo, o sea, podemos entrar, acceder a un documento de Google Documentos, por ejemplo, desde el celular, desde la computadora, desde una tablet, y todos los estudiantes están trabajando en el mismo documento. Si tienen una cuenta educativa de lo que antes se conocía como G Suite, que ahora es Workspace, entonces pueden tener un chat incorporado dentro del Google Documentos, por ejemplo. Entonces uno puede hacer la carátula, otro puede hacer el índice, otro hace el desarrollo, otro hace las conclusiones, y en el mismo documento. Entonces no tienen que juntar después, todos trabajan en el mismo documento, ¿no? Y aprenden bastante, no todos tienen las mismas habilidades, no todos tienen el mismo conocimiento, y entre todos se ayudan. Entonces, de esta manera también fomentamos el trabajo en equipo, de tal manera que los estudiantes puedan alcanzar, ¿no? Y desarrollar las competencias que son necesarias, ¿no? Pero para esto nosotros como docentes necesitamos dominar estas herramientas que están a nuestra disposición y que incluso ni siquiera tienen un costo, ¿no? Son herramientas gratuitas. Ustedes tienen en su celular, tienen ustedes un correo electrónico, un Gmail. Desde un Gmail ustedes pueden acceder a un Google Drive, a un Google Documentos, a un Google Presentaciones. Si los estudiantes requieren reunirse de manera virtual, pueden utilizar Google Meet, por ejemplo, y no van a tener ningún inconveniente. Pueden compartir pantalla, así como nosotros estamos trabajando, y eso, pues, es simplemente muy fácil de hacerlo, ¿no? Pero requiere de cierta preparación. Entonces necesitamos incorporar este tipo de herramientas porque en el mundo laboral van a utilizar, ¿no? La pandemia ha impulsado a que las empresas utilicen el trabajo colaborativo. Las empresas valoran el trabajo en equipo. Y no se puede trabajar en equipo siempre de manera presencial. Necesitamos que los estudiantes desarrollen esas habilidades que les permitan en un futuro poder desempeñar sus funciones de manera adecuada en el ámbito de su especialidad o en su profesión, ¿no? O sea, todas las profesiones ahora se ven en la necesidad de utilizar estas herramientas. El hecho de que, por ejemplo, ahora una persona una persona que sepa manejar Zoom, por ejemplo, o que sepa manejar Google Meets u otra plataforma de las miles que hay para para temas de capacitación a recursos humanos, por ejemplo, es muy valorado por parte de las empresas, porque no todos tienen esa facilidad. Entonces, cuando se trata de contratar a personas, todos pueden presentar un título universitario, todos pueden presentar un diplomado, ¿no? Pero
los requisitos fácilmente se pueden cumplir por la mayoría de los postulantes. Entonces, qué es lo que diferencia? Habíamos dicho ya en anteriores clases, son las competencias que han llegado a desarrollar, ¿no? Entonces, la tecnología está ahí, ha llegado para quedarse y para que todos podamos utilizar en beneficio de la misma educación, ¿no? Entonces, las tecnologías de la información en los negocios, o sea, los empresarios, las empresas en sí, están utilizando, ¿no? Están utilizando cada vez y cada día más la tecnología, las TICs. ¿Qué nos dice Cohen y Asim, por ejemplo? Ellos nos dicen que los sistemas de información están cambiando la forma en que operan las organizaciones actuales, ¿no? Y eso va a repercutir también en el futuro. O sea, el Internet y las TICs han cambiado la forma en cómo se hacen los negocios ahora. Y los estudiantes y los futuros profesionales tienen que comprender esta situación, y no es de ahora, ¿no? Sino que ya viene de hace mucho tiempo. Entonces, pero cuando nosotros hablamos de tecnología, ¿no? Es importante que podamos comprender a cabalidad a qué nos referimos, porque pareciera que la tecnología está asociada a un dispositivo electrónico, a algún dispositivo digital, y sin embargo no es así, ¿no? O sea, la tecnología, según Alfaro y Pina, es el conjunto de saberes, conocimientos, experiencias, habilidades y técnicas mediante las cuales se cambia, se transforma y se utiliza el entorno con el objetivo de crear bienes y servicios que satisfagan nuestras necesidades y deseos. Consiste en una combinación de factores productivos para la producción de bienes y servicios. Es lo que nos propone Alfaro y Pina. Entonces, la tecnología no necesariamente tiene que estar asociado a la última computadora, al último dispositivo electrónico, no, o sea, la cultura incaica tenía tecnología. ¿Por qué? Porque la cultura incaica tenía conocimientos, tenía saberes que le permitían enfrentar esa vida. Hay muchas veces hasta ahora no se puede explicar, por ejemplo, cómo la cultura tiahuanacota ha construido todo lo que tiene, todo lo que nosotros podemos apreciar en Tiwanaku. Hasta ahorita hay muchas y incógnitas respecto a las piedras que se han utilizado, por ejemplo, para Machu Picchu. O sea, entonces, las culturas ancestrales tenían su propia tecnología, tenían sus propios conocimientos y experiencias, habilidades y todo eso. Entonces, necesitamos aprovechar. En Bolivia se hace bastante énfasis en esto, ¿no? De lo tradicional, de los conocimientos ancestrales. Entonces, la tecnología está presente en todos los tiempos, ¿ya? Y las empresas están utilizando la tecnología cada vez más. Es muy rara ver ahora a una empresa en donde, por ejemplo, ya no se utilice una computadora, ¿no? Por ejemplo, las empresas de comida, acá en Santa Cruz hay muchas roasterías, las que venden pollo, por ejemplo. Todas estas ahora pues utilizan softwares para poder vender, ¿no? Utilizan deliveries para poder llegar al cliente final. Entonces, la forma en cómo hacer negocio ahora ha cambiado. Cuando un emprendedor decide abrir su negocio, necesariamente tiene que considerar las TICs, tiene que considerar la tecnología que está disponible. Y ya no es caro. Antes, hace unos 10 o 15 años, para que una empresa pueda acceder a un software de ventas, por ejemplo, que es un módulo que se necesita dentro de las empresas, tenían que pagar 20.000, 25.000 dólares. Y pues, qué tipo de empresa en Bolivia se podía dar ese lujo en ese entonces? Muy poquitas empresas. Ahora ya es diferente la situación. La tecnología ha abaratado los costos y pues ahora es fácil acceder a un sistema contable muy completo con 350 bolivianos, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Las empresas desconocen cómo se pueden o cómo se utilizan estas herramientas que están a su disposición, ¿no? Entonces, hay empresas como Búho, por ejemplo, que ustedes ven en pantalla. Ellos dicen que te identifican todos los lugares donde puedes vender tu producto o tu servicio.
y ellos van caminando por diferentes ciudades, en Lima, en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, en Asunción, están yendo a varios países, una empresa cruceña, que básicamente lo único que es, bueno, lo que hace en realidad es utilizar una cámara y visitar todos los negocios de todos los mercados, las tiendas, y sacarle foto, ¿no? Y esas fotos son procesadas. Tienen softwares especializados que permiten procesar esa información, y Bugo es capaz de decirles a las empresas en qué negocios, en qué tiendas específicamente, con ubicación, con geolocalización, después es capaz de decirle, por ejemplo, los que conocen Santa Cruz, Bugo es capaz de decirle a una empresa en qué tiendas de la ramada su producto tiene presencia, y es capaz de decirle en qué tiendas su producto no está presente, ¿no? Y respaldados por fotos, por videos y con información procesada. Algo que inició como una idea bastante básica se ha convertido en una empresa consolidada que ya ha abierto oficinas en Paraguay, que se estaba, ya, estaba yendo a Chile, ya se ha ido a Lima, está en Perú, ¿no? Y se está expandiendo. Y es una empresa boliviana, es una empresa cruceña que ha apostado por desarrollar tecnología. Y no es la única, o sea, hay empresas que, por ejemplo, han debido escuchar tal vez ustedes de tugerente.com, que en sus inicios era una hoja de cálculo que permitía a las pequeñas empresas poder hacer sus registros, el registro de transacciones diarias, y que pues bueno, se ha constituido en un software bastante robusto, porque ahora tiene, no solamente tiene el módulo de contabilidad, sino tiene ventas, tiene puntos de venta, tiene inventarios, tiene cobranzas, tiene un montón de opciones, ¿no? Entonces, eh, se puede, las empresas están desarrollando tecnología, y pues nosotros tenemos que, dentro de los institutos, tenemos que sacar profesionales que vayan a ayudar a seguir desarrollando conocimiento, a seguir desarrollando tecnología, ¿ya? Algo que la gente piensa mucho, ¿no? Que pues la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, que la tecnología va a limitar el acceso al trabajo, ¿no? Como ustedes ven en pantalla, la gente piensa que los robots van a hacer nuestro trabajo, y sin embargo esto no tendría que ser así. ¿Qué es lo que sucede? La inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Así por sí sola la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo. ¿Quiénes nos van a quitar trabajo? Las personas que sepan utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que, ustedes tienen un módulo, creo, específico donde van a hablar acerca de la inteligencia artificial y su aplicación en la educación. Aprovechenlo, porque esto es algo que, si bien está empezando en nuestro medio, en otros países esto ya está muy, pero muy avanzado. Pues ahora, fruto de los últimos acontecimientos de la pandemia y todo lo que ha sucedido, pues está claro que la educación tiene ciertos desafíos respecto a la inteligencia artificial. Todavía muchos no le entendemos cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial, por dónde podríamos empezar, ¿no? Pero podemos estudiar lo que están haciendo otros países en otros contextos, y contextualizar a lo nuestro. O sea, no se trata de ir, ver qué es lo que están haciendo y copiar y replicar lo que están haciendo, no, sino se trata de estudiar cómo lo están utilizando y adaptar a nuestro contexto, a nuestra realidad, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros necesitamos encontrar las aplicaciones que le podemos dar al uso, o sea, qué usos le podemos dar a la inteligencia artificial en la educación. O sea, no esperemos que alguien de afuera venga y nos diga, o sea, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial. Y eso es lo que muchos docentes
esperan, ¿no? Y cuando se contrata a un consultor experto en inteligencia artificial, por ejemplo, los expertos de inteligencia artificial que han diseñado las herramientas, que han diseñado este tipo de softwares o plataformas, son expertos en programación, son expertos en optimización, en automatización y todo eso, pero no saben nada de educación o saben muy poquito de educación. ¿Quiénes son los expertos en educación? Pues los que están impartiendo las clases al interior de los institutos técnicos tecnológicos. Y estos son quienes le tienen que encontrar las aplicaciones que se le puede dar a la inteligencia artificial, por ejemplo. ¿No? Por tanto, no esperen que alguien venga y les diga, saben que ustedes tienen que utilizar la inteligencia artificial de esta manera, porque la realidad del Instituto INCOS en Pando, por ejemplo, no es la misma que la del Instituto INCOS en Santa Cruz, y ni tampoco es la misma que la del INCOS Potosí, por ejemplo. ¿No? Por tanto, cada docente y cada institución académica va a tener que definir la forma en cómo vamos a utilizar e incorporar la tecnología y la inteligencia artificial a nuestras unidades académicas, ¿no? Entonces, si bien hay cursos, como por ejemplo ese que está igual en pantalla, que habla acerca de la innovación en educación superior con ChatGPT. Hay muchas personas que se están animando a organizar este tipo de cursos y pareciera como una especie de moda. Todo el mundo habla de ChatGPT, es una de las herramientas, no es la única, no es la única, pero se puede utilizar y sirve. Hay docentes que están estudiando cómo poder utilizar y también hay estudiantes que están utilizando. Al día de ayer ya les mostraba, por ejemplo, cómo podemos, cómo podemos permítame verificar si se está grabando esto. Sí, sí se está grabando, perdón, pensé que no se estaba grabando. Entonces, no, les decía, todos están estudiando el chat GPT, pero como por las características de la juventud, los que más se acomodan al uso de las TICs son los estudiantes, son los jóvenes. Para ellos no hay mucha complicación. El detalle está en cómo ahora los docentes de edad avanzada, lo podríamos decir, o de un poquito avanzado, se incorporan a este tren de las TICs, a este tren de la IA, de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pero eso, como les digo, van a tener ustedes un módulo al respecto. Asimismo, nosotros tenemos que comprender, el día de ayer ya hablábamos un poquito acerca de esta situación. O sea, ¿qué efectos del COVID-19 se puede apreciar en el ámbito empresarial y por ende en el ámbito educativo también? Entonces, los que quieran, ¿no? Los efectos del COVID-19 pues han afectado tremendamente a todas las instituciones, a todas las empresas, ¿no? Los clientes han descubierto la utilidad de las tecnologías informáticas para facilitarse la vida en el día a día. Porque ahora los clientes se han dado cuenta que ya no tienen que desplazarse hasta el supermercado, que ya no tienen que, ya no es necesario, que si no tienen tiempo, o sea, pueden utilizar una aplicación y pues les va a salir, o sea, les va a salir barato y les va a simplificar pues, procedimientos y les va a ahorrar inclusive tiempo. O sea, los clientes antes de la pandemia tenían mucho recelo, al menos en Bolivia, a utilizar su celular y a realizar transacciones en plataformas, o sea, comprar en línea. La mayoría de las empresas no tenía desarrollado el e-commerce al interior de estas, no tenían. Entonces no vendían por internet. Utilizaban Facebook, Marketplace, se llamaban por WhatsApp, quedaban en un lugar y se mandaban direcciones y funcionaba así. Pero desde el momento en que nos han encerrado y que las empresas han tenido dificultades para poder comercializar sus productos por todas las restricciones que se han impuesto, pues han empezado a apostar a la tecnología. Ahora prácticamente todas las empresas grandes y la mayoría de las empresas medianas tienen plataformas.
¿no? Nosotros podemos entrar a la página de Coca-Cola, por ejemplo, que la maneja Enbol acá en Santa Cruz, y puedo entrar a la página de mi Coca-Cola, así empieza la página, micoca-cola.com.bo creo que es, y puedo comprar los productos que comercializa Enbol. Puedo comprar Powers, las sodas, Fantas, lo que ustedes quieran, ¿no? Y si compro si compro productos por más de 50 bolivianos, me lo traen a mi casa gratis. Yo no tengo que pagar ni siquiera el transporte. Claro que los de mi Coca-Cola tardan. Vos haces hoy día y mañana a la tarde posiblemente te traigan, pero ya existe esa posibilidad y pagas todo por internet, ¿no? Entonces los clientes ahora ya se han abierto a la posibilidad de utilizar sus teléfonos celulares, a la posibilidad de utilizar tarjetas de crédito para poder hacer transacciones en internet. Ahora es muy común ver a gente que utiliza su tarjeta de crédito para realizar compras en la China, para poder realizar compras en Estados Unidos o en Europa. Antes no se veía, pero ahora es muy común, ¿no? Es muy común que la gente empiece a utilizar este tipo de situaciones. Entonces, si los clientes están utilizando el e-commerce, están utilizando plataformas, están utilizando billeteras eh, virtuales, llamémoslo así, pasarelas de pago que les permiten hacer transacciones en Internet, pues las empresas van a tener que adaptarse a esa realidad. ¿No? Van a tener que incorporar la tecnología, porque si no, o sea, los clientes se van a ir a la competencia que sí está ofreciendo y sí está dando la posibilidad de comprar en línea, ¿no? Entonces las empresas tienen que desarrollar esas habilidades para poder adaptarse a las contingencias que tienen que enfrentar en su momento. Ustedes ahí en el medio de la pantalla, por ejemplo, tienen a una empresa eh, que se llama SLI Soluciones. Es una empresa de transporte. ¿Qué es lo que ha pasado con esta empresa? En la pandemia se han cerrado las fronteras y ellos brindaban el servicio de logística, transporte. Iquique, Bolivia, o bueno, cualquier punto de Bolivia, ¿no? Iquique, Santa Cruz, por ejemplo, ellos se encargaban de eso, se dedicaban al transporte. Se cerraron las fronteras, no podían hacer su trabajo porque las fronteras estaban cerradas. Entonces, ¿qué hacían? O sea, era fácil cerrar las puertas y decir, bueno, no se puede abrir, no se puede funcionar, nos vamos a casa todos y se cierra la empresa. Pero ¿qué hicieron ellos? Se adaptaron a esa situación y pues bueno, dijeron, a ver, ¿qué podemos hacer? No podemos utilizar los vehículos que tenemos, no podemos utilizar a los choferes, no podemos funcionar. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos? Y se dieron cuenta de que dentro de la empresa tenían muchas personas con conocimientos profundos en logística, en comercio exterior, en procesos de compra-venta en la China, y empezaron a plantearse, ¿y por qué no nos adaptamos como empresa y como no podemos brindar el servicio de transporte y logística, le enseñamos a la gente, le preparamos a la gente para que empiece a estudiar y ver cómo pueden exportar o cómo pueden importar productos desde otros países? Y empezaron a sacar una serie de webinars en principio y les fue muy bien. La gente estaba en sus casas, la gente no sabía qué hacer, la gente sabía que tenía que prepararse. Pues en uno de sus primeros webinars cobraron 50 bolivianos y se conectaron más de 450 personas. Se multipliquen todo el movimiento que han hecho en una hora, ¿no? Viendo esos resultados, ellos han dicho, no, bueno, en plena pandemia, empezaron a contratar más gente. ¿No? Empezaron a contratar diseñadores gráficos, empezaron a contratar más gente en el área de ventas, en el área de marketing digital. Todas las empresas estaban cerrando y esta empresa empezaba a contratar más y más personal, ¿no? Entonces, las empresas tienen que desarrollar ese tipo de habilidades, tienen que ser bastante flexibles. Y para eso necesitan de profesionales bastante versátiles que se acomoden a las diferentes situaciones, ¿no? Entonces, la pandemia ha influido bastante en los trabajadores también, ¿no? En los trabajadores que han tenido que trabajar desde sus casas. ¿Cuántos de ustedes han tenido posiblemente que estar trabajando
muchas horas durante la pandemia desde sus domicilios, con sus equipos, con su conexión a Internet. Muchos de ustedes posiblemente no sabían utilizar este tipo de herramientas como Zoom, Meet o cualquier otra plataforma. Y pues la pandemia eh, les ha mostrado a aquellas personas que se puede trabajar desde casa y que no solamente desde casa, desde cualquier punto donde puedan tener una conexión a Internet y donde puedan tener un dispositivo como una computadora o un celular. Entonces ahora la gente también ha valorado y muchos cuando tocaba volver al trabajo decían, ya no quiero volver a casa porque, o al trabajo, me quiero quedar trabajando en casa porque no tengo que estar trasladándome de mi domicilio hasta mi trabajo durante una hora y otra hora para volver. Son 2 horas que solamente pierdo en ir y para volver. En cambio, si trabajo desde casa ya no tengo que ni desplazarme, ¿no? Entonces, muchas empresas han seguido adoptando a una combinación de trabajo remoto y trabajo presencial. Y en el ámbito de la educación también. Ayer, por ejemplo, Joner nos comentaba que todavía ellos tienen plataforma y la siguen utilizando. O sea, la plataforma para las instituciones educativas no solamente se ha utilizado durante la pandemia, cuando no podíamos pasar clases presenciales, sino que actualmente todas las universidades públicas o privadas tienen plataformas. Por mucho que pasen clases presenciales, se han dado cuenta de las bondades que implica el uso de plataformas y ayuda mucho el hecho de compartir videos, compartir material, compartir material digital, ¿no? Complementa la formación de los estudiantes. Entonces, tenemos que estar conscientes de estos cambios, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Empezar a poner en práctica, ¿no? Todo esto de lo que estamos hablando. Ahora vamos a empezar a hablar acerca del último componente, ¿no? Que es desde de la enseñanza al aprendizaje. Pero bueno, antes de arrancar con esto, hasta aquí, ¿alguna inquietud? No sé si tienen ustedes alguna pregunta hasta dónde hemos llegado. No creo, ¿no? Ok, creo que no. Bien, entonces, el último componente tiene que ver con ese cambio de la enseñanza al aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Tobón respecto a este punto, que es uno de los, es el impulsor prácticamente de la introducción del modelo en Latinoamérica, ¿ya? Del modelo de formación basada en competencias? Entonces, nos dice que el enfoque de formación basada en competencias implica que el aprendizaje comienza a ser el centro de la educación. El aprendizaje empieza a ser el centro de la educación, más que la enseñanza. Por eso se dice que la formación basada en competencias hace énfasis en el estudiante, ya no tanto en el docente, ¿ya? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que en vez de centrarnos en cómo dar una clase, y preparar los recursos didácticos para ello, ahora el reto es establecer con qué aprendizajes vienen los estudiantes, cuáles son sus expectativas que han aprendido, qué han aprendido y qué no han aprendido, cuáles son sus estilos de aprendizaje y cómo ellos pueden involucrarse de forma activa en su propio aprendizaje. ¿Ya? Entonces, para comprender esto, nosotros necesitamos tener bien clara la figura pues definir, o sea, qué es aprender, ¿no? ¿Qué es aprender? A ver, está por ahí Tatiana, por ejemplo. Tatiana, para usted, ¿qué es aprender? ¿Qué significa aprender? Tatiana está por ahí. Tatiana, creo que no nos está escuchando.
Y para que esté pensando, la ingeniera Lisbeth Padilla podría estar madurando la idea y ordenando las ideas para respondernos qué es enseñar, por ejemplo. ¿Qué será enseñar? Entonces vaya madurando Lisbeth y como Tatiana debe estar teniendo problemas con el micrófono, le vamos a pedir a Jenny, Jenny Bustamante. Jenny, para usted, ¿qué es Sí. aprender? Adelante. Bueno, para mí aprender es eh, incrementar, ¿no? Los conocimientos, ampliar los conocimientos en cualquiera de las áreas. Pueden ser habilidades, pueden ser conocimientos en diversas áreas, no necesariamente una, cualquiera de las áreas. Ok, bajo ese criterio, si yo leo un libro, puedo aprender, ¿verdad? Claro que sí, puede aprender. Siempre hay una enseñanza, ¿no? De lo que uno lee, de lo que uno escucha, en un debate, en una clase, en el día a día, siempre hay una enseñanza. Enseñanza y aprendizaje. Bueno, ahorita nos Exacto. estamos concentrando en el aprendizaje. O sea, ¿qué es aprender? Nos ha dicho incrementar conocimiento. ¿Qué más será aprender? Exacto. Uno incrementa conocimientos cuando aprende. Exacto. Eso está bien. Pero ¿será que hay algo más que incrementar conocimientos? Algo más que incrementar conocimientos. No se me viene otra palabra. Ok, nos quedemos entonces, a ver, nos quedemos con ¿qué es aprender? Incrementar conocimientos. Y ahorita vamos a volver a esto igual, porque como están relacionados, Lisbeth, por favor, ¿qué es enseñar? Buenas tardes. Para mí, sobre mi criterio, enseñar es dar a conocer o contar ¿cómo podría decirlo? Dar a conocer lo que sé para que los demás aprendan. Ok, un ejemplo. Hablando del tema de mi carrera, por ejemplo, digamos, yo tengo conocimiento de todo lo que es en el área de seguridad, entonces si yo sé todo el tema de SMS, seguridad, ¿qué es lo que voy a hacer a mis alumnos o a la persona que quiero que aprenda? Es enseñar o contar mi experiencia de lo que el conocimiento que yo tengo. Aunque, por ejemplo, usted nos habla acerca de seguridad, nos cuenta toda su experiencia y nosotros ya hemos aprendido. Hay que ponerlo en práctica, ¿no? No solamente yo contándoles, ¿no? Pero sí se les queda aunque sea, se les queda en el pensamiento. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la relación entre estos dos conceptos? O sea, ¿qué relación tiene el aprendizaje con la enseñanza? Que el que va a enseñar sí o sí aprende. Algo así, ¿no? Claro, son dos conceptos que están estrechamente relacionados. Lo que usted dice es totalmente cierto. El docente que enseña igual aprende. Y el estudiante que está en el aula, que va con la finalidad de aprender, pues también enseña, ¿no? Porque pues pareciera que esto no es lógico, pero el docente todo el tiempo está aprendiendo. No, porque el conocimiento no es estático. Acuérdense, hace unos 500, 600 años, la gente pensaba que el planeta era plano. La gente pensaba, por eso que los barcos no se separaban tanto de las costas, porque
el mar, veíamos el horizonte y parecía que nunca acabar, pero ellos decían que si llegaban al límite, ellos iban a caer, porque pensaban que la Tierra era plana, hasta que alguien les ha demostrado que la Tierra no es plana, sino es redonda, o bueno, achatada. Entonces los conocimientos todo el tiempo están evolucionando. Entonces, el conocimiento que yo tengo en este momento sobre un área se puede cambiar, ¿no? Entonces, por eso se dice que el docente también cuando enseña aprende, ¿no? Entonces, sobre este punto, y lo que le preguntaba a Lisbeth, ¿no? ¿Es posible asegurar que el estudiante ha aprendido simplemente porque le hemos enseñado? ¿Es posible asegurar que un estudiante ha aprendido porque le hemos enseñado? Porque muchos de los docentes decimos eso. Pero si yo le he enseñado, ¿y por qué no hace? No, pero si yo le he enseñado bien. O sea, una cosa es transmitir un dato. Una cosa es mostrar el contenido de algo. Es describir. Una cosa es describir el objeto en cuestión que estamos estudiando. Pero el hecho de que nosotros transmitamos esos conocimientos utilizando, no sé, como ahorita, una computadora y esta presentación, no significa que ustedes ya ahora ya han aprendido sobre la formación basada en competencias. Se dan cuenta, el aprendizaje y la enseñanza sí están estrechamente relacionados, pero pues, pero al mismo tiempo, ¿no? Son diferentes, ¿no? No puedo decir, yo no puedo asegurar que un estudiante aprendió solamente porque yo le he enseñado, porque le he mostrado algo o le he expuesto algo. ¿Qué es lo que sucedía? En el enfoque tradicional, en el enfoque tradicional de la enseñanza, consideraba a los estudiantes como receptores pasivos de la información. Por eso a todos y cada uno de nosotros en la escuela, en el colegio, pues nos obligaban a que podamos memorizarnos un montón de datos, de información, de ríos, de lagos, de tablas periódicas, de la tabla de multiplicar, de fórmulas. O sea, tenía un enfoque tradicional, un enfoque memorístico. Y los exámenes eran así. Y te preguntaban fechas y te preguntaban fórmulas y tenías que sabértelas de memoria si querías tener buena nota. Porque el enfoque de la enseñanza estaba dirigido así, que los estudiantes tienen que recibir la información, que lo que dice el docente es ley. Por eso que y se van a dar cuenta, hasta ahora en nuestros tiempos, se van a dar cuenta, los niños que van a la escuela, los de kinder, los de primero, si la profesora les dice que tienen que hacer algo, van a casa y lo hacen tal cual les dice la profesora. Porque la profesora no se puede equivocar. Porque ese es el pensamiento, ese es con un enfoque tradicional. Por eso los niños, muchos de los niños, la mayoría, no cuestionan, no, la profesora me ha dicho que lleve este color. Y tiene que ser ese color porque ha dicho la profesora, sí, y no razonan, ¿no? ¿Cuántos papás, por ejemplo, han tenido dificultades cuando la profesora pide, no sé, pide una botella de un determinado tamaño para poder hacer alguna manualidad y no hay en la casa y quieren darle al niño otro? El niño dice, no, la profesora ha dicho que ese y ese quiere, ¿no? En cambio, ahora, con el enfoque basado en competencias, la enseñanza incide sobre el aprendizaje, ¿no? La enseñanza incide sobre el aprendizaje como tarea. Y son las tareas de aprendizaje desarrolladas por el alumno los responsables del aprendizaje como rendimiento. ¿Qué les parece esto?
Porque claro, ahora con el modelo por competencias, nos hemos volcado y nos hemos centrado hacia el estudiante. La enseñanza sí incide sobre el aprendizaje como tarea. Entonces, ¿cuándo va a aprender? En la medida que el estudiante vaya realizando y desarrollando las tareas que le hemos asignado. Por eso se dice que el estudiante construye su propio conocimiento. Pero quién tiene que diseñar esa estructura? ¿Quién tiene que pensar cuál va a ser la tarea que le vamos a asignar al estudiante? El docente tiene que, o sea, el docente tiene que planificar toda la clase. Tiene que planificar cómo va a hacer que los estudiantes aprendan por cuenta propia a través de la asignación de una tarea, por ejemplo. ¿No? Y a esto es lo que está apuntando la formación basada en competencias. Por eso se dice que hay un cambio, ¿no? De la enseñanza al aprendizaje. Porque ahora no nos interesa que el docente pues domine las mejores técnicas y sea el más capacitado y que pues reúna todas las condiciones para dictar clases, sino nos interesa que el estudiante aprenda. Y para que el estudiante aprenda, el docente tiene que preparar, tiene que utilizar diferentes estrategias y didáctica para conseguir lo que se ha planteado. Entonces, no es una tarea fácil. Entonces, en resumen, la enseñanza solo incide sobre el aprendizaje de manera indirecta, que es a través de las tareas de aprendizaje. Entonces, ahí, si se dan cuenta, ya el rol del docente ya no es lo mismo que con un enfoque tradicional. Porque el protagonismo en la educación tradicional lo tenía el docente. Y por eso las clases tradicionales siempre se utilizaban utilizando una clase magistral, por ejemplo, en donde el estudiante solamente escucha y el docente habla y los estudiantes toman apuntes. Ahora no, el docente se vuelve una especie de monitor. Entonces, un virus obligó a profesores, maestros, a salir de su zona de comodidad para empezar a diseñar estrategias de enseñanza y aprendizajes diferentes a la clase magistral. El COVID-19 nos ha obligado a nosotros como docentes a adaptarnos a esta realidad. Y como nos comentaba Josner el día de ayer, pues ha sido difícil al principio. Los docentes en el instituto donde yo trabajo, por ejemplo, al principio muchos de los docentes no tenían conocimientos no tenían conocimiento de que existían plataformas de videoconferencia. No sabían que existían LMS, plataformas educativas, no sabían grabar un video. Se dieron cuenta que cuando intentaron grabar un video y querían pasarlo por el WhatsApp, no se podía porque el video era muy pesado. Y se dieron cuenta de que tenían muchas dificultades. Y se dieron cuenta que los estudiantes no aprendían de la misma manera. Ellos estaban acostumbrados a una educación tradicional en donde utilizar una pizarra, un marcador, y pues bueno, hacerles resolver ejercicios. Pero ¿cómo verifico que no copien, que realmente hagan cuando están cada uno en su casa? Y fue todo un reto, no estábamos preparados para esta situación. Pero tuvimos que afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Y fruto de eso, pues varios docentes nos dimos cuenta que hay muchas herramientas, que hay miles de herramientas que están a nuestra disposición y que podemos utilizar
la realidad aumentada, la impresión en 3D, que podemos utilizar los hologramas, como ustedes ven en pantalla, para poder enseñar, para poder educar, para mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las instituciones. Imagínense utilizar ese aparato que está a la derecha, donde se muestra el corazón, y estudiar las partes del corazón. Pues no solamente puede ser cualquier objeto que nosotros eh, definamos. Que nosotros le podamos mostrar, por ejemplo, las partes de un motor, o sea, mostrándoles ahí el motor en holograma. Les voy a mostrar un videíto para que vean. Este. Me voy a asegurar. No está. Ok. Ahora sí. A ver, atentos por favor a este videíto que es muy interesante. ¿Cómo podría ser la enseñanza en el futuro? Ok. A ver, ¿qué les ha parecido ese videíto? ¿Ustedes creen que se puede hacer eso en las aulas? ¿Que los profesores en regular en la escuela creen que pueden hacer eso?
Bueno, en nuestro país todavía no se puede llegar a eso, pero existen otros países que sí, al menos, ¿no? Los alumnos tienen sus Chrome, con lo que eh, aprenden en aulas. Ujú. Sí, claro. Pero se dan cuenta esa interacción con el mundo real. O sea, porque los institutos es fácil que se pueda comprar. Nosotros en el instituto tenemos datas en todas las aulas, se ha computado, se ha comprado para un aula inclusive un televisor grande. O sea, comprar tecnología, comprar esos aparatos no es complicado para los institutos. Y eso se puede conseguir. O sea, tener esa tecnología, que cada estudiante tenga una tablet o tenga una computadora y tener esa pantalla en el curso no es difícil. Es sencillo. Eso se gestiona ante las instituciones públicas y si no quieren ellas, vamos a las instituciones privadas o hacemos algo, pero eso se consigue, no es complicado comprar la tecnología. Ahora, imagínense ya, ponemos, supongan que a ustedes le ponemos en un aula, en un instituto, les decimos, ahí está, eh, está esa pantalla gigante y aquí están 30 tablets o 30 computadoras para cada uno de los estudiantes. O podemos hacer eso con cualquier profesor de colegio y le equipamos su aula, le damos las 30 computadoras para cada uno de sus estudiantes. Ahora, pregunto, ¿será que ese profesor va a poder llevar adelante su clase como lo ha hecho en el video? No, no No. va a poder, ¿Por qué? porque le hace falta conocimiento sobre la tecnología. En Ok. Bolivia no estamos actualizados con toda esta tecnología que se ve en la enseñanza que pasó el video. Prácticamente tendríamos que empezar de cero capacitando a los maestros primero, a los docentes y luego recién a los alumnos, ¿no? No estamos Claro, preparados todavía para esa tecnología. Tendría que haber capacitación constante. exacto. Se dan cuenta que el perfil del docente en cualquier área, porque nosotros estamos en educación superior, el perfil del docente de la carrera de administración de empresas, o de la carrera de turismo, de la carrera de sistemas, ha cambiado y va a seguir cambiando. Por tanto, los docentes, las personas que quieran ejercer la docencia, como ha dicho la compañera, van a tener que capacitarse, vamos a tener que capacitarnos. Ustedes no crean nunca de que, bueno, yo ya he sacado mi título en provisión nacional y ya tengo experiencia 2 años trabajando en una empresa y ahora ya sí puedo ser docente. Y cuando ustedes sean docentes, ahí, les dan el ítem y ustedes van a ir a pasar clases y nunca más van a tener la necesidad de estudiar, de capacitarse, nada, no, o sea, eso es mentira. Todo el tiempo vamos a tener que estar capacitándonos. La docencia exige eso. ¿Qué es lo que pasa? El momento en que nosotros no nos capacitemos, los estudiantes se dan cuenta. Los estudiantes saben. O sea, en el instituto, por ejemplo, incluso tenemos estudiantes que son ingenieros, que ya son contadores, que son ingenieros químicos o que son profesores, ya vienen a estudiar profesionales. Y por tanto, pues en educación superior es más exigente. ¿No? Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de esta situación y cada vez, en la medida de nuestras posibilidades, capacitarnos. Perdón ahí que lo corte, licenciado. Claro ejemplo fue cuando empezó la pandemia. Hubo las clases virtuales. Muchos profesores de colegios, universidades, institutos han pataleado con la tecnología. Al igual que los padres en casa, de qué servía que tenían la computadora ahí si quedó obsoleta porque no la sabían usar. Ahí se vio el claro ejemplo de que qué tan preparados estamos como para usar la tecnología. Exacto. Y hablando de los docentes, les comento, los docentes que no supieron adaptarse al uso de la tecnología se jubilaron en universidades, se jubilaron en el magisterio, o sea, los profesores de colegio, de escuela, de inicial, al ver que no podían, se estresaban más tratando de aprender, se jubilaron, los que podían jubilarse se han jubilado.
Y eso es lo que puede pasar con cada uno de nosotros si es que no sabemos adaptarnos a esta nueva realidad. Bien, entonces, miren, un virus obligó a los profesores y maestros a salir de su zona de confort para empezar a diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje diferentes a la clase magistral, sobre lo mismo. Entonces, ustedes ahí Perdón. tienen... Ok, no se preocupe. Ahí está. Reyes, Listo. Joner, adelante. Buenas tardes, Licen. Solamente para comentar, digamos, la realidad que teníamos en ese entonces cuando comenzó el problema de esta pandemia. Las dificultades existentes, no solamente, digamos, en conocimiento, sino también en la misma provisión de equipos que sostengan, digamos, la tecnología en ese momento. Para la enseñanza, aprendizaje, estábamos primeramente utilizando un sistema, digamos, totalmente precario. Le comento algo a manera de justificar tal vez el hecho de que la tecnología se consideró como una prioridad ya en el momento. En la gestión anterior se iba a cerrar la carrera de informática, pero a consecuencia, digamos, de la reacción que hubo, digamos, en temas tecnológicos y que involucraba la carrera, se vio como sorpresa la inscripción de un incremento, yo podría decir hasta más del 100%. Entonces, esa situación, digamos, obligó a que la carrera pueda seguir adelante, incluso aperturándose otras que iban en función a ella. Eso a manera de comentario, dice. No, gracias, John. Realmente, miren, o sea, sería una pena que una carrera como sistemas o informática se cierren cuando el mercado necesita de profesionales expertos en esa materia. Y miren cómo son las cosas, ¿no? Antes de la pandemia seguramente no le ponían mucho interés, no llamaba mucho la atención la carrera de sistemas, pero ahora se han dado cuenta que sí es muy importante, que tiene mucho futuro y que por eso que ahora se han volcado a estudiar esa carrera. Y casi se cierra, pero ahora ya no, ¿no? Entonces, pues, es un claro ejemplo, ¿no? Gracias, Joner. Y acá lo que yo les estaba mostrando son dos fotos de dos empresas diferentes. Una es Toyosa, que seguramente todo el mundo conoce a la empresa que importa los vehículos Toyota, y el otro es GAC Motors, ¿no? En la derecha ustedes tienen a una Toyota Hilux de caja automática que cuesta $49,500 y que claramente uno se da cuenta, ¿no? Esa foto, esa imagen de la Toyota Hilux seguramente ha sido bastante trabajada porque está el agua, están las letras, los colores, ahí están los detalles, ¿no? Esa foto ha sido bastante trabajada. Y por el otro lado, esta foto, ¿no? Esta foto que es una foto, seguramente lo han sacado con algún celular. Lo único que le han puesto ha sido un título y abajito le han puesto el logo de GAC Motors. Y bueno, ahí está Salón Internacional del Automóvil del 6 al 10 de abril, bloque amarillo, planta alta. Esa foto, esa foto de GAC Motors no ha sido trabajada, no tiene contrastes. Es una foto sacada con un celular y le han puesto solamente un título y el logo, nada más. ¿Cuál es la que ha tenido mayor repercusión? ¿Es esta foto de GAC Motors o esta foto de la Toyota que ha sido bastante trabajada? Pues, ¿qué es lo que pasó con GAC Motors? Miren, 332 personas han reaccionado a esta foto y 18 han compartido a la foto de GAC Motors. Y a la Hilux, una foto bastante trabajada, solamente han reaccionado 178 y solamente se ha compartido 9 veces. ¿Quién ha tenido
¿Quién ha tenido un mayor impacto? Claramente nos damos cuenta que GAG Motors ha tenido un mayor alcance. O sea, por eso yo les decía, pues no se trata de publicar por publicar, y las empresas ahora están entendiendo esta situación, ¿no? Esto normalmente lo analizamos en marketing digital. No se trata de publicar por publicar. A veces lo simple puede tener mejores resultados que el exceso de trabajo. Por eso cuando hablamos con los académicos, cuando hablamos con los rectores, a veces los rectores exigen una planificación, un informe, y saturan al docente de cuadros, de resúmenes, de informes. Y no se trata, no con eso, el hecho de que hagamos más trabajos, vamos a tener mejores resultados. A veces lo simple da mejores resultados. Entonces, por eso yo ponía, no se trata de utilizar una herramienta por moda. No se trata de que todo el mundo ya ha venido el COVID, la pandemia, y ahora todos están utilizando Classroom, entonces todos utilicemos Classroom o todos utilicemos Microsoft Teams o Moodle o cualquier plataforma. Nosotros tenemos que estar conscientes de las bondades y los beneficios que nos ofrecen cada una de las herramientas, porque al final son herramientas que nos van a permitir hacer nuestro trabajo. Y si esta herramienta me permite hacer mejor mi trabajo, pues utilizo esta herramienta. Y si aquella herramienta me permite hacer mejor mi trabajo, pues utilizo esa herramienta. Porque cuando hablamos de plataformas, cuando hablamos de herramientas, pues las que quieran. Así como en las redes sociales, por ejemplo. La mayoría de nosotros conoce redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, ahora X, y seguramente ya la mayoría no conoce más. Para muchas personas solamente existe Facebook, WhatsApp, existe Instagram, Telegram y ya. Pero yo les digo, en redes sociales existen miles de redes sociales. Y cuando digo miles, no lo hago simplemente por magnificar, o sea, existen miles de redes sociales para lo que quieran. Facebook, Instagram es una red social. En China no se utiliza Facebook, no se utiliza WhatsApp, se utiliza WeChat, son más de 1.000 millones de habitantes, tienen ellos otras plataformas. En Rusia no utilizan WhatsApp, en Rusia utilizan Telegram. O sea, yo les digo, hay miles de redes sociales. Así como hay miles de redes sociales, hay una docena, o sea, hay muchas plataformas que nos permiten llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los que más se conocen, claro, es Moodle, es Canva, es Chamilo, ¿no? Y las que están ahí, ¿no? Que hay un montón de plataformas. Fruto de la pandemia, las empresas y los institutos han estado apostando a incorporar LMS al interior de sus institutos. Pero tenemos que elegir bien cuál se va a acomodar de mejor manera a nuestra realidad. Por eso no se trata de utilizar una herramienta porque está de moda, ¿no? Sino yo tengo que ver si es que realmente me va a servir. ¿Ya? Entonces, hoy en día, las formas organizativas convencionales han sido reemplazadas por docencia virtual, a distancia o remoto. Se han habilitado repositorios con recursos educativos abiertos relacionados con este tipo de metodologías educativas y se han organizado seminarios vía web conocidos como webinars. El docente es un mediador pedagógico ahora. El hecho de tener clases, bueno, la enseñanza ahora, perdón,
Ya existen en este momento colegios virtuales. Conozco a gente, y acá en Santa Cruz hay muchos estudiantes que no asisten a un colegio, que no van a pasar clases a un aula. Hay estudiantes que están inscritos en un colegio en Estados Unidos, en un colegio bilingüe o en un colegio de habla inglesa, y pasan clases desde su computador con una pantalla más grande, un escritorio adaptado. Normalmente les ponen dos, a veces hasta tres pantallas ahí en los que pasan clases a distancia. Pero escuela, colegio pasan así. Y tienen bibliotecas virtuales, y tienen conferencias, y tienen webinars, y tienen de todo. Y si bien en nuestro medio todavía no está regulado, ¿no? Pero hay instituciones acá en Santa Cruz que ya ofrecen y que ya están regularizando su situación también. O sea, ya se puede hacer colegio, escuela de manera virtual, ¿no? Ustedes han debido escuchar ya bastante acerca del e-learning, de la educación en línea. En la pandemia hemos estado haciendo e-learning, porque los estudiantes se conectaban desde su casa, desde su celular, desde su computadora. Hemos estado hablando de aprendizaje colaborativo, de que las personas aprenden mucho cuando trabajan en equipo, aprenden de empatía, aprenden de trabajo en equipo, aprenden de liderazgo, porque alguien tiene que liderar el grupo. Aprenden a expresar sus ideas, aprenden a pelear por sus ideas. O sea, el hecho de que los estudiantes trabajen en grupo, por ejemplo, cuando la actividad está bien diseñada, o sea, los resultados son magníficos. No es solamente que ellos realicen la tarea, sino cómo, el proceso, cómo realizan esa tarea. Porque en una actividad de trabajo colaborativo, los estudiantes aprenden de compromiso, de liderazgo, de puntualidad, de respeto, de trabajo en equipo. Y tenemos que empezar a incorporar esto al interior de los institutos, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado acerca igual hablar del U-Learning, del aprendizaje ubicuo. Ya últimamente se está hablando mucho porque la idea es, se puede aprender desde cualquier punto, desde donde sea. ¿Por qué el estudiante necesariamente tiene que ir y pasar clases en el instituto? ¿Por qué las clases tienen que ser necesariamente presenciales? ¿Por qué el estudiante tiene que tener el 80% de asistencia? Porque si no, el docente lo puede aplazar por inasistencia, por no tener mínimo el 80% de asistencia. ¿De qué nos sirve tener a los estudiantes en el aula si su cuerpo está presente ahí, pero su mente está en otro lado? ¿No? Entonces necesitamos pensar en este tipo de situaciones y apuntar a una educación personalizada. Como ustedes ven acá en pantalla, los estudiantes no aprenden igual. O sea, ¿por qué si las empresas ahora ofrecen un servicio personalizado? Todas las empresas ahora están ofreciendo. La tendencia en el ámbito empresarial es a la personalización de los productos y a la personalización de los servicios. A eso se está apuntando. ¿Y por qué en el ámbito de la educación también no se apunta a la educación personalizada? Porque los estudiantes no aprenden igual. Algunos aprenden leyendo, otros jugando, otros experimentando, otros investigando, ¿no? Entonces, miren, hay un montón de cosas. La mayoría de estas son consideradas tendencias, corrientes que supuestamente recién se van a consolidar, pero ya muchas ya están consolidadas en algunos países. En el caso de los institutos, por ejemplo, se habla mucho ya del blended learning, de la combinación de una enseñanza presencial con una enseñanza virtual. Y es que no todo lo vamos a poder, no todo va a poder aprender en el aula del estudiante.
Creo que es importante que los institutos apunten al B-Learning, que es lo que normalmente, que es el blended learning, es el B-Learning que siempre salen, por todos lados se escucha. Sí, el B-Learning no es otra cosa que combinar la enseñanza presencial con la enseñanza virtual. Por eso los institutos siguen utilizando, pese a que ya no hay COVID, bueno, todavía hay, pero ya no estamos en pandemia, pese a que ya tenemos clases presenciales, los institutos siguen manteniendo sus plataformas virtuales, porque se han dado cuenta que eso ayuda y que es un complemento muy bueno para todas las clases presenciales. Porque ahí le puedo compartir información, le puedo compartir un video, le puedo compartir un documento, puedo recibir su tarea. Se habla mucho de la sostenibilidad, de que hay que cuidar el medio ambiente. ¿Y por qué entonces le pedimos al estudiante que siempre imprima? ¿Y por qué no presenta en digital solamente? ¿Y por qué nosotros no podemos revisar esa tarea en digital? Sería ilógico, ¿no? Nosotros le vamos enseñando, cuida el medio ambiente, por hoy, y le estamos pidiendo que imprime, y nosotros ahí. Si tenemos la posibilidad, ¿por qué no utilizar e incorporar la enseñanza virtual? Se habla de la colaboración y co-construcción del aprendizaje, porque habíamos dicho en este proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente aprende el estudiante, sino también el docente. Y tenemos que apuntar a este tipo de situaciones. La formación basada en competencia apunta a esto. ¿Ya? Entonces, la necesidad de pasar de la enseñanza al aprendizaje hace reflexionar el tema en las aulas universitarias desde las exigencias de la educación para el siglo XXI, lo que reclama un currículum y estrategias didácticas con procesos abiertos, flexibles y transdisciplinares. Flexibles y transdisciplinares, procesos abiertos, ¿no? En donde el docente tenga libertad profesional de ejercer su actividad. Porque cuando ustedes contratan a un abogado, por ejemplo, para que les haga un trámite, ustedes no le dicen al abogado cómo tiene que hacer su trabajo. Cuando ustedes van y consultan a un médico, ustedes no le dicen, señor médico, usted tiene que operar así, así y así, porque él es el profesional. Por tanto, cuando se quiera llevar adelante la educación, pues los que impartimos la docencia somos profesionales y tenemos que ejercer esa profesión para llevar adelante la educación. Por eso se habla de la libertad de cátedra, por ejemplo, en las universidades, porque se supone que es un profesional que sabe lo que hace. Entonces, si tiene que ser abierto, flexible y transdisciplinar. Acuérdense, en el videito que les he compartido de la educación del futuro, por ejemplo, la estudiante que está construyendo un puente, no solita, con todo su grupo, con todo su curso está haciendo, completa una serie de actividades y después le programa una videoconferencia con un ingeniero experto en puentes. Imagínense, yo estoy haciendo un trabajo para la escuela, para el colegio, para el instituto, en donde tenga la oportunidad de hablar con un experto especializado en la construcción de puentes, en donde yo le puedo hacer cualquier pregunta. ¿Ustedes creen que eso no enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje? O sea, por eso muchas veces es importante invitar a colegas, a expertos. Cuando nosotros damos una clase, no tenemos por qué saberlo no, todo. Hay momentos que podemos invitar a un experto para que nos acompañe en la clase. Y se van a dar cuenta, los estudiantes van a valorar y van a aprender mucho más. Entonces, para ir, haciendo o sea, para que ustedes comprendan realmente cómo es esto, porque vamos a partir de esto, miren. Acá.
quiero que se queden con esto de flexibles y transdisciplinares. Hemos estado hablando acerca de todos estos cambios que han surgido durante los últimos años, ¿no? Que se han pasado de objetivos a logros, de logros a competencias, y luego se han incorporado los estándares curriculares y esas cosas. Hemos estado hablando bastante sobre eso. Pero ¿saben qué? Miren, la educación basada en competencias es una educación que ha sido pensada en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, particularmente. Antes de empezar el módulo, yo les había compartido información, todo el proyecto Tuning. Y el proyecto Tuning empezó en Europa, no empezó en Sudamérica. Después de que se implementó el proyecto Tuning en Europa, se aplicó en Sudamérica. O sea que esto de la educación basada en competencias no ha sido creado en Sudamérica o en Latinoamérica. Por eso hay una foto que les he puesto, el 2003 es el año de las competencias, año europeo de las competencias. Entonces, esto ha sido un modelo que ha venido de afuera y que se ha sentado acá, pues como un modelo que de cierta manera ha sido contextualizado. Entonces en Bolivia se habla mucho, en Sudamérica se habla mucho de la formación basada en competencias. Prácticamente todas las universidades están adoptando este modelo por competencias. Ahora que ustedes ya saben quién incluso ha sido el impulsor de todo esto, ¿ya? Pues Sergio Tobón nos dice que este modelo ha sido traído de otro contexto. Ha sido una propuesta que ha sido traída de otro contexto. Sergio Tobón dice que él ayudó a abordar las competencias que se trajeron de otros contextos. Este señor latinoamericano, que ahora vive en México prácticamente, este señor, allá por los años 2000, iba investigando y siempre ha trabajado, con este método de proyecto, siempre le ha llamado mucho la atención. Y por el 2000, entonces, él empezó a conocer gente que hablaba de competencias. Entonces, él empezó a estudiar las competencias, empezó a estudiar el proyecto Tuning y empezó a sacar algunos artículos. Y Sergio Tobón, lo único que ha hecho ha sido abordar las competencias que se trajeron de otros contextos. Sergio Tobón, lo único que ha hecho ha sido tratar de entender cómo se aplicaba, qué significaba la educación basada en competencias en Europa, y he tratado de que nosotros acá en Sudamérica podamos asimilar. Pero Tobón incorporó la socioformación, y por eso se decía que la formación basada en competencias es un modelo trabajado en Latinoamérica para Latinoamérica. ¿Ya? Entonces, nosotros ya hemos hablado de la socioformación, del desarrollo integral, del desempeño y de todo eso. Entonces, cuando le preguntan el año pasado a Sergio Tobón, le preguntan, ¿y cuál es la diferencia entre socioformación y formación basada en competencias? ¿Y saben qué responde este señor? Y dice, actualmente, o sea, a la fecha, esto es información, septiembre del año pasado, 2023. El autor que todos los libros, en todos los libros ustedes van a escuchar, cuando se habla de competencias, se habla de Sergio Tobón, porque él ha sido el impulsor. Pero el año pasado le preguntaron a este señor acerca de la formación basada en competencias y él ha dicho
La formación basada por competencias y la socioformación son dos propuestas diferentes. No son iguales. Y para que ustedes, porque esto que yo les digo, miren, hemos estado hablando bastante sobre la formación basada en competencias. Todo el mundo quiere incorporar la formación basada en competencias. Sergio Tobón ha desarrollado un modelo pedagógico, pero ya no en base a la formación basada en competencias, sino ha diseñado un modelo desde la socioformación, dejando de lado a la formación basada en competencias. Y este modelo lo ha estado explicando durante estos 2 últimos años y varios países, incluido acá en Santa Cruz igual, hay una institución que está incorporando, ya no la formación basada en competencias, sino un nuevo modelo pedagógico que se llama ahora socioformación, que antes era la base de la formación basada en competencias, pero que ahora se ha convertido en un modelo pedagógico. Y no lo digo yo, porque, claro, ahora si se dan, este diplomado habla de la formación basada en competencias. Y por eso hemos hecho énfasis en todo lo que se ha hablado hasta ahora y todo lo que se ha desarrollado hasta ahora. Pero al parecer la tendencia es de que a futuro ya no se haga tanto énfasis en la formación basada en competencias, sino en la socioformación. Pero no es algo mío, no sé, perdón, esta no es. A ver, esta es. Y porque yo sé que seguramente ustedes están, tal vez hasta sacado de onda, ¿y por qué nos han dicho esto? Aquí está. Es este videito. Miren, a ver, esto no puedo, desde el minuto 20, a ver, desde el 22, vamos a ver. Atentos, por favor. Buscamos la sencillez. Pero no me quiero quedar también con esta duda, doctor. El doctor Tobón es un precursor fundamental en Latinoamérica y muchos lo conocen en el ámbito educativo porque él ha llevado adelante el tema de la formación por competencias. Hoy por hoy nos trae esta propuesta innovadora propia para Latinoamérica que es la socioformación. Doctor, ¿hay una diferencia? ¿Es una respuesta? ¿Hay una sincronía de esto? ¿Es una complementariedad? ¿O son dos estructuras completamente distintas? Adelante. Son dos propuestas distintas, aunque tienen una conexión y un vínculo. Bueno, a ver, yo me inicié en el trabajo por proyectos. Esa ha sido la metodología que me ha acompañado a mí desde la secundaria, que fue cuando yo comencé esta lucha por la transformación educativa, porque yo en la secundaria comencé a percatarme de que las estrategias que utilizaban los maestros eran estrategias muy aburridas y poco pertinentes para el aprendizaje. Yo no aprendía con esas estrategias y veía que mis compañeros tampoco aprendían. Y entonces yo desde el inicio de la secundaria comencé una lucha por cambiar las estrategias didácticas. En esos momentos sin ninguna base, pero ya al final de la educación media comencé a buscar bases, me encontré con Piaget y también con el psicoanálisis y eso me ayudó a tener una perspectiva más clara hacia dónde orientar la educación. Ya luego en la universidad adquirí pues, las bases esenciales. Y entonces cuando yo estaba terminando la universidad me comienzo a encontrar con el concepto de competencias. Y a mí y entonces hice algunas reflexiones sobre el concepto de competencias y esas reflexiones que hice ya cuando terminé la universidad se comenzaron a socializar y me comenzaron a llamar para explicar qué eran las competencias de mi propia universidad y de otras. Y entonces yo comencé a hacer
planteamientos sobre cómo entender mejor las competencias. ¿Por qué? Porque la bibliografía que había en ese momento era una bibliografía muy básica, muy elemental, traída ante todo de Europa, sobre todo de Inglaterra y de Estados Unidos, y yo veía que lo que allí se estaba planteando por competencias era una visión netamente instrumental y muy parcializada, porque se planteaba que las competencias eran un saber hacer, simplemente un saber hacer, o un saber hacer en contexto. Y en ese momento, a mí eso me parecía muy reduccionista. ¿Cómo es posible que se plantee que las competencias son simplemente un saber hacer en contexto? Es decir, un desempeño, una acción, ¿dónde quedan las habilidades de análisis, la argumentación, la abstracción, la creatividad, los valores, el proyecto de vida? ¿Dónde queda eso? Y entonces yo comencé a reformular el planteamiento de competencias, como también la metodología, porque la metodología que se tenía en ese momento, estoy hablando de los años 98, 99, 2000, 2001, 2002, era una metodología netamente funcionalista, donde las competencias tenían una gran cantidad de pasos para poderse definir. Y entonces prácticamente uno tenía que hacer un diplomado, una especialización para poder redactar una competencia. Y yo decía, eso no es posible. Esto no puede tener tanto papeleo, tanta planeación, tanto análisis. Y también veía que las competencias se fragmentaban como hasta en 7 categorías. Competencias globales, luego competencias, después unidades de competencia, luego elementos de competencia, después criterios, después indicadores, y así sucesivamente. Entonces, reformulé el concepto de competencias y comencé a proponer para Latinoamérica entender las competencias como actuaciones integrales para resolver problemas del contexto, articulando el saber hacer, el saber ser, el saber conocer y el saber convivir. Eso fue entre los años 98 y 2004. Y así como reformulé el concepto de competencias, también propuse una nueva metodología, una metodología sencilla, para hablar solamente de competencias, indicadores y productos. Miren, entonces pasamos como de 7 u 8 categorías a 3 solamente. Competencias, indicadores y productos. Nada de unidades de competencia o elementos de competencia o competencias globales o competencias de asignatura, porque eso estaba complicando demasiado esto. Y entonces me comenzaron a llamar de toda Latinoamérica para proponer este concepto de competencias, porque lo veían más integral que las otras propuestas que se estaban socializando en ese momento, que eran traídas de Estados Unidos y de Europa. Así es. Y entonces, pues ayudé a varios ministerios a entender mejor las competencias, pero mi papel ante todo fue ayudar a abordar las competencias que se trajeron de otro contexto de una manera integral y más sencilla, más práctica, sin tanto papeleo, sin tanta planeación. Y entonces, esa lucha la sostuve durante varios años. Y fruto de eso, pues hice manuales, libros, guías, apoyé a varios países como Chile, Bolivia,
Allí en vuestro país estuve en muchas ocasiones visitando ciudades, visitando organizaciones, universidades y también comunidades. Estuve en Venezuela, en Uruguay, en Perú, en Ecuador, Colombia, el Caribe. Pero también por aparte, yo decía, este no puede ser el camino. Porque aquí lo que estamos trabajando es una propuesta traída de otro contexto. El camino tiene que ser un modelo pedagógico auténticamente latinoamericano. Y fue entonces cuando en el 2002 propuse el concepto de socioformación. Y a partir del 2002, junto con otros maestros e investigadores, comenzamos a desarrollar poco a poco este modelo, que al principio fue un enfoque, pero que con el tiempo los mismos docentes comenzaron a reclamar para que no fuera un enfoque, sino un modelo pedagógico. Y en la actualidad ya podemos decir que es un modelo pedagógico. Entonces, esto lo hice de forma paralela, pero llegó un momento en el cual la socioformación comenzó a extenderse por diversos países y entonces ya me comencé a dedicar más al desarrollo de la socioformación y el tema de las competencias pues lo trabajo cuando es necesario, cuando me solicitan algún apoyo en esto o algún país está haciendo alguna reforma educativa con base en competencias, entonces les apoyo. Pero eso sí, buscando que sea desde una perspectiva latinoamericana y que las competencias se aborden ante todo como actuaciones integrales para resolver problemas. ¿Cuáles problemas? Pues los problemas que tenemos en el contexto, problemas personales, sociales, ambientales, educativos, culturales, económicos. Si me permite, doctor, hay que aplaudir mucho la influencia que ha tenido en su persona el señor filósofo Edgar Morin y Jürgen Habermas. Veo yo aquella capacidad. Ok. A ver, está ahí BC10, creo que es Joner. Ya, está teniendo dificultades, me dice, con el tema del audio, pero no importa, ¿sabe qué? Vamos. De todos modos, igual era más o menos hasta ahí donde quería que vean, es la parte de boca del mismo Sergio Tobón, no era algo que yo solamente tenía que decirles, sino es este señor. Les voy a compartir el enlace para que ustedes puedan ver o puedan volver a ver si gustan, inclusive. Este es el videíto que es del año pasado. A ver, es de hace 7 meses. Es una videoconferencia que lo han hecho desde Bolivia, obviamente, pero él estaba en México. Pues un video que, miren, recién ha tenido 6 vistas. No es un video que ha sido bastante difundido, pero es muy útil. Muy útil. En ese video ustedes, bueno, ese video dura más de 1 hora, pero a mí me interesaba que ustedes vean esa partecita. Ahora, él ya no está impulsando la formación basada en competencias, él está impulsando otro modelo pedagógico, que es la socioformación, pero ya como modelo pedagógico. En esta otra conferencia, igual les comparto acá en el chat para que ustedes, porque yo sé que, o sea, la idea es dejarles con esa espinita que, pero se hablaba de formación basada en competencias, pero ahora ya se viene otra cosa más, es que el conocimiento evoluciona, ¿no? Ahorita les he compartido en el chat otro video que es un webinar en donde explica qué es la socioformación, ¿ya? Entonces, ahora ya fíjense lo que está sucediendo. Ya el CIFE está ofreciendo doctorados en socioformación y sociedad del conocimiento. Si ya están ofreciendo cursos a nivel de diplomado, de especialidad, de maestría en socioformación, ya no en la formación basada en competencias. Miren, posgrado en metodología de la investigación, socioformación y desarrollo humano. Entonces,
Y si ya a nivel de doctorado ya se está hablando de todo este tipo de situaciones, es porque realmente esa propuesta es bastante interesante, ¿no? Esta propuesta de la socioformación hace bastante énfasis en la autonomía profesional, en la libertad de cátedra, en donde el docente, ¿no? Y los entes involucrados tienen que ejercer su profesión pues con total libertad y pues van a tener que diseñar estrategias didácticas, estrategias en donde que permitan que el estudiante comprenda. La idea no es complicar la vida a los docentes ni a los estudiantes, sino mejorar la educación. Y Sergio Tobón siempre dice que la educación se tiene que centrar en el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas que tenemos en nuestro entorno. Y los problemas que tenemos en nuestro entorno no son los mismos. Los problemas que tiene que enfrentar el profesional en Santa Cruz no son los mismos problemas que tiene que resolver el de Pando, el de La Paz, el de Tarija. Son diferentes. Por tanto, cada profesional va a tener que diseñar las mejores estrategias que le permitan desarrollar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no esperen, no esperen. Es muy común, a veces a mí me piden varios colegas, se contactan conmigo y me dicen, Vladi, por favor, pásame un modelo de planificación por competencias. Puede haber modelos bastante básicos, inclusive lo han escuchado ustedes de la propia boca de Sergio Tobón. O sea, él considera la formación basada en competencias con solamente 3 elementos, ¿no? 3 elementos y no es más, ¿no? Donde se hace más énfasis en la competencia, en el producto, ¿no? Pero hay universidades que, claro, o sea, cuando hablamos de formación basada en competencia, hay mucho material de Europa, de Estados Unidos, pero que están dirigidos en diferentes contextos. Ustedes mismos se han dado cuenta. Yo les dije, cuando hemos visto el video de la educación del futuro, si yo les pongo en su instituto la tele grande, les pongo las computadoras a cada uno de sus estudiantes y les he preguntado, ¿ustedes ya tienen toda esa tecnología? ¿Vamos a poder desarrollar la clase? Ustedes me han dicho no, porque eso ha sido pensado en otro contexto. Nosotros tenemos que adecuar a nuestra realidad. Tenemos que ver qué capacidad tienen nuestros docentes, qué posibilidades tienen nuestros estudiantes, qué tipo de infraestructura nosotros tenemos, qué tipo de conexión a Internet tenemos. Entonces, ¿quiénes tienen que resolver todos esos problemas? Somos nosotros. Por tanto, en la medida que si seguimos trayendo de afuera modelos pedagógicos para poder incorporarnos a nuestro contexto, que no han sido pensados para nuestro contexto, vamos a seguir teniendo las mismas dificultades que hemos tenido hasta la fecha. Por eso es que la educación hasta ahora no ha avanzado. Porque siempre hemos traído un modelo de afuera y hemos tratado de aplicarlo en nuestro medio y nunca hemos diseñado uno propio. Entonces, cuando ustedes que ahora ya prácticamente tienen un panorama un poquito más amplio y completo acerca de la formación basada en competencias, ya pueden empezar a diseñar su propia estructura de planificación inclusive. Usted, cuando alguien venga, alguna autoridad o un director académico venga y les diga, así se tiene que desarrollar la formación basada en competencias, ustedes le dicen, sí, pero ese ¿qué modelo es? ¿De qué modelo? ¿En qué contexto han hecho eso? Y cuando les digan eso, ok, pero nosotros podemos adecuar a nuestro contexto, a nuestra realidad, a nuestra capacidad. Entonces, los modelos siempre se pueden modificar, se pueden mejorar. Entonces, adelante. Y solamente para comentarle, estaba charlando sobre este tema con mi hermano que es docente también en la UAP, y él me decía, estoy de acuerdo con el avance tecnológico, pero no estoy de acuerdo en todo. Me decía, ¿por qué razón? Por ejemplo, yo les doy trabajos investigativos a mis estudiantes, él es ingeniero agrónomo, y dice, y cuando lo vamos a presentar me lo traen excelente, con una muy buena presentación y todas esas cosas, pero cuando vamos a la práctica, son cero. Entonces, ¿qué he optado? Dice, bueno, utilizar su tecnología de ellos, pero desarrollarlo con la presentación física de algún animalito, digamos, que buscan ellos en la región,
y bueno, y lo estudian personalizadamente. Entonces, él dice, de esa manera estaríamos nosotros llegando, digamos, a un mejor aprovechamiento de la enseñanza-aprendizaje del educando, del estudiante. Y bueno, yo comparto también por el hecho mismo, digamos, como estaba usted hablando en esta mañana, bueno, no hace un poco tiempo atrás, referente a la asistencia, 80% de un estudiante. Y yo siempre discrepé, incluso me he hecho, creo, dar un memorándum de llamada de atención por el hecho de que yo no comparto esa, esa posición, ¿no? De cumplir un 80% de estudiantes, porque lo he, digamos, confrontado en la práctica, de que muchos estudiantes asimilan mucho más rápido y tienen mejor resultado, incluso en diferentes temáticas. Entonces no se puede considerar evaluar a un estudiante en base a la asistencia solamente. Entonces, todos esos imponderables, digamos, nos llevan a apoyar, ¿no? En la enseñanza que estaba dando este señor eh, Dubón. Y entonces, pensar en que la creatividad y los problemas, digamos, de cada región son muy diferentes. Ese sería, dice. Muchas gracias, Johnny. Realmente el ejemplo que usted nos da acerca de su hermano con el animalito, eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿no? El hecho de que en Estados Unidos utilicen así de esa manera la tecnología no significa que nosotros tengamos que utilizar igual. O sea, veamos nuestra realidad, veamos nuestro contexto y resolvamos nuestros problemas nosotros, porque nadie más va a venir a resolver esos problemas, ¿no? Me parece un excelente y buen análisis. Realmente, nosotros podemos cambiar. Te digo nosotros porque yo también estoy metido en esto de los institutos técnicos tecnológicos y si bien no hemos avanzado mucho, pero es posible. En algún momento nos hemos sentado con el viceministro de Educación Superior, el el licenciado José Luis, por ejemplo, y pues hemos generando ciertas propuestas y de cierta manera hemos sido escuchados, ¿no? Entonces estamos avanzando poco a poquito en esto. Entonces, y quienes van a continuar con esto son ustedes, que van a ir, que están o que van a ir a trabajar a un instituto y cuando ustedes observen algo que no está bien, pues no se queden quietos, no se queden callados. O sea, si podemos hacer algo, siempre en el marco del respeto y con argumento sólido, se puede, se puede, se puede realizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, respecto a la flexibilidad de los 40 minutos en educación superior, no quisieron, ¿no? Pero hay un argumento y un análisis, entonces es muy diferente cuando nosotros vamos con un capricho a que cuando vayamos con un argumento sólido, con un estudio que está respaldado con información. Entonces, pues aprovechemos todo este conocimiento, ¿no? Todo lo que hemos estado avanzando para ponerlo en práctica y simplemente, ¿no? Nos quedemos con que en la educación superior debemos priorizar la resolución de problemas. Para eso, para eso los estudiantes van a una universidad, para eso los estudiantes van al instituto y se forman para resolver problemas en su área. Porque después nos van a preguntar qué problemas identificaste, explicaste y resolviste en forma colaborativa utilizando la tecnología. Lo que hemos estado hablando. ¿Qué productos generaste con la resolución de problemas? ¿Qué productos o servicios has creado en tu área? Entonces, y eso es lo que dice Tobón, ¿no? Los equipos de investigadores, los equipos de investigadores de educación y pedagogía, dejemos de estar replicando y copiando los modelos pedagógicos, las estrategias y los métodos de otras regiones, que son muy distintas a las de Latinoamérica. Y el ejemplo que nos ha dado Joner está buenísimo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No copiemos, mejoremos. Tenemos que estudiar lo que están haciendo los europeos, los americanos. Tenemos que estudiarlos. Pero eso no significa que copiemos tal cual ellos lo están implementando, sino que lo adecuemos a nuestra realidad. ¿Ya? Entonces, Tobón finalmente nos dice que no, durante siglos los modelos educativos se enfocaron en la apropiación de contenidos. Luego vinieron una serie de modelos pedagógicos con el fin
ahí donde está, en el rosito, ¿no? Con el fin de que no debía ser la apropiación de contenido, sino el aprendizaje, que es lo que hemos estado hablando. Pero esto no nos permite resolver los problemas que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Relacionados con la calidad de vida. Ahí es donde surge la socioformación. Ahora Sergio Tobón ya no está impulsando con gran fuerza la formación basada en competencias, sino está impulsando otro modelo pedagógico que es la socioformación. Y que este es un panorama más o menos de lo que implica. Ya, esto les he compartido esta partecita para que ustedes pues se queden con la espinita y vayan investigando más, ¿no? Entonces, la formación basada en competencias sí funciona, está funcionando, pero también hay otros modelos. No es el único. Y ustedes han escuchado la boca de Sergio Tobón, la formación basada en competencias no tiene que ser algo limitativo, algo que nos restrinja, ¿no? O sea, tiene que ser lo suficientemente flexible a la cual nos podamos adecuar todos, ¿ya? Entonces, esto es lo que teníamos que abordar. Prácticamente nos ha alcanzado el tiempo para abarcar todos los temas a cabalidad. No sé si en este momento tienen alguna inquietud o quieren realizar algún aporte, comentario, crítica, lo que ustedes vean conveniente. Licen, en realidad ha despertado mucha expectativa, digamos, para mí estos temas, en el sentido de que creo que no estaba equivocado, digamos, en lo que había manera de una propuesta, podríamos decir así, poco aceptada, digamos, en el entorno, sobre todo en nuestro propio entorno, pero ya considerando, digamos, que cada sociedad, pues, tiene sus problemas, tiene su, su propia eh, necesidades y dentro de ella, digamos, la formación debe responder a la necesidad misma de nuestro estudiante y nosotros también poder aplicar de una manera, digamos, no genérica, sino ni cerrada, sino también lanzarle el desafío a ellos también para que ellos puedan ser parte, digamos, de esta nueva educación que se perfila, eh, si bien es integral, pero también tiene sus particularidades que nosotros podemos, digamos, retener y formar de las competencias, de la sociedad, de las exigencias que den, digamos, la área tecnológica. Pero combinar áreas, digamos, que vayan en función a mejorar la educación en nuestro medio y no así tomar, digamos, como sentido muy general, por ejemplo, en Bolivia, por ejemplo, a veces quieren que se tome lo que dicen, digamos, lo que da el gobierno o el ministerio, no sé, y en todas las estructuras, ni siquiera solamente en la educación. Trabajo también en el ámbito eh, de los municipios, de las gobernaciones, tengo bastante experiencia en eso, licenciado. Entonces he visto, digamos, cómo hasta ahí, hasta ese momento, digamos, nuestras regiones no progresan por la estrechez que hay en los recursos, en los financiamientos, en las fuentes de financiamiento y otras áreas, digamos, en la aplicación misma de las normativas. Sabemos bien que hay corrupción, pero ¿por qué hay corrupción? A lo mejor los métodos aplicados no están de acuerdo a las regiones o a la propia idiosincrasia particular de cada región. ¿Qué sería, dicen? Muy bien, gracias. Muchas gracias por el aporte. No sé si alguien más quisiera complementar algo. Creo que nadie, ¿no? Ok, bien. Bien, bueno, creo que no hay nadie más que quiera expresarse. Ok, entonces
Pues bueno, realmente siempre es un gusto compartir este tipo de experiencias con personas que tienen hambre y sed de superación. Entonces, muy agradecido por compartir estas 2 semanas. Y bueno, antesito ya habíamos asignado algunas actividades, vi que tampoco habían complementado algunos. Es importante el ejercicio o las actividades que les hemos asignado, que no han sido muchas. Sé que les pueden servir de mucho, sobre todo para aclarar ciertos conceptos que uno tiene, ¿no? Entonces, por favor, traten de hacerlos. Y pues realmente para mí ha sido un gusto estar con ustedes estas 2 semanitas. Y pues bueno, yo creo que pues nos vamos a ver en cancha. Vamos a seguramente compartir en algún momento la experiencia en alguna feria. El año pasado me tocó viajar a La Paz para representar a Santa Cruz en un proyecto, con un proyecto de una estudiante. Entonces siempre hay espacios, ¿no? Y ampliar la red de contactos siempre ayuda mucho en el ámbito laboral, en el ámbito profesional. Para mí realmente un gusto y pues bueno, conmigo sería hasta cualquier momento. Gracias, licenciado. Realmente sus conocimientos han aportado de gran ayuda, ¿no? Creo que en cada uno de los participantes, especialmente en mí, usted se ha hecho entender, tiene una forma agradable de explicarnos, ha tenido la paciencia y creo que esto nos ha abierto más la mente, ¿no? Al menos eh, yo he podido aprender mucho en estas semanas con usted y creo que me sirve de gran ayuda, ¿no? Son temas que me actualizan y que quiero seguir poniéndolos en práctica, ¿no? En todas las actividades que yo realizo, no solamente impartiendo una clase, sino en los grupos que tengo, eh, porque ha ampliado mi conocimiento, todo lo que usted nos ha comentado. Muy bien, gracias, no, gracias. Esa es la idea, ¿no? Y siempre que podamos, vamos a tratar de aportar en lo que sea necesario. Bien, no sé si alguien más quisiera expresarse. De lo contrario, pues estaríamos dando por concluida esta sesión. Tenemos 2 tareas pendientes, ¿no? Que son, creo que máximo hasta hoy o se puede ampliar algunos días. Hay una que ya, la primera estoy terminando, pero la segunda todavía no la he empezado. A ver, voy a conversar internamente con los coordinadores del programa para ver la posibilidad. Yo creo que sí es posible, ¿no? Pero lo hablo con ellos y seguramente en la plataforma lo van a, o en el grupo de WhatsApp igual les van a compartir. Listen, Ok. muy bien. ¿Está en la plataforma, Listen, todo eso? No, no he tenido tiempo de verlo. Sí, está en la plataforma. Ok, gracias, Listen. Muchas gracias. Gracias por todo. Muy bien. Igual agradecido con Sí. todos ustedes. ¿Y nos puede compartir alguna dirección de correo, no sé, algún dato personal de usted? En la plataforma solamente aparece su nombre. ¿Se le puede hacer alguna pregunta, consulta? Claro, mi correo acá. Ahorita aquí está. Es innovatur2020. Aquí está. Se los voy a compartir en el chat. Ok. ¿Dónde está? Ahí está. Compartir. Muy bien. Bueno, pues entonces ha sido un gusto y conmigo sería hasta cualquier momento. Tengan un buen fin de semana. Igualmente, licenciado, gracias. Gracias por su enseñanza. Bueno, Hasta luego, hasta luego. hasta luego.